La norma de contabilidad número 7 que trata de los estados de flujos de efectivo. El objetivo. La información acerca de los flujos de efectivo de una entidad es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo y las necesidades de la entidad para utilizar estos flujos de efectivo. Entre los alcances tenemos: una entidad prepara un estado de flujo efectivo de acuerdo con los requerimientos de esta norma y lo presentará como parte integrante de sus estados financieros para cada uno de los periodos en los que se obligan a la presentación de estos. Mm, entre las definiciones, tenemos el efectivo. Comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo. Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo. Las actividades de operación son las actividades que constituyen principalmente fuentes de ingresos de las entidades, así como otras actividades que no pueden ser clasificadas como inversiones o financiación. Actividades de inversión son las adquisiciones y exposiciones de los activos a largo plazo, así como otras inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo. Actividades de financiación son actividades que producen cambios de los tamaños y composiciones de los capitales propios y préstamos tomados en la entidad. Presentación de un estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo informa acerca de los flujos de efectivo habidos durante el periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Cada entidad presenta sus flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, de inversión y de financiamiento de la manera más apropiada según la naturaleza de sus actividades. La clasificación según las actividades suministra información que permite a los usuarios evaluar el importe de las mismas en la posición financiera de la entidad y el importe final de su efectivo y demás equivalente al efectivo. Las actividades de operación son actividades que generan un nivel clave de liquidez para la entidad sin incurrir a fuentes externas de financiación. Son los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación que se derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Algunos de esas actividades pueden ser cobros procedentes de las ventas de bienes y la prestación de servicios, actividades ordinarias de la entidad, pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios, pagos a y por cuenta de los empleados o activos mantenidos para arrendar a terceros. Existen dos métodos, el método directo y el método indirecto. El método directo consiste en presentar los principales componentes de los ingresos y egresos brutos de efectivo operacional, tales como el efectivo recibido de clientes o el pago a proveedores y personal, cuyo resultado consiste el flujo neto de efectivo proveniente de actividades operacionales. Este método suministra información que puede ser útil en la estimación de flujos de efectivo futuro. Alguno de los ejemplos puede ser por cobranza en efectivo a clientes, efectivo recibido por intereses, dividendos y rendimientos por inversiones, cobros derivados de la operación, pago en efectivo de personal y proveedor, pago en efectivo por intereses bancarios, pago en efectivo por impuestos. El método indirecto consiste en determinar el flujo neto de efectivo proveniente de actividades operacionales a partir del resultado neto del periodo. Se refiere a que a dichos resultados se le tienen que deducir o agregar los montos de ingreso y gastos que no representen flujos operacionales de efectivo, como las depreciaciones de activo fijo o algunas provisiones, así como las variaciones netas de los rubros circulantes que no constituyen ningún tipo de efectivo.
La principal diferencia entre ambos es que el método directo presenta los movimientos del efectivo ordenado en relación a las categorías principales de pagos y cobro, por lo que son las actividades de operación, inversión y financiación, y el método directo además representa también los movimientos de efectivo con un ajuste en la utilidad o pérdida considerando a los importes de las cuentas que no requieren efectivo, pero que de alguna manera influyen en la capacidad de la empresa para realizar sus pagos. Los flujos de efectivo brindan información que permite a los administradores evaluar los cambios en los activos de una empresa, su estructura financiera y su capacidad para cumplir sus compromisos y hacer frente a las eventualidades que se presenten. Las actividades de inversión. La información a revelar por separado de los flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión representan la medida en la cual se han hecho los desembolsos para recursos que se prevé van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera cumplen las condiciones para su clasificación como actividades de inversión. A continuación, tenemos algunos ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión. ¿Qué serían? Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. También por los cobros por venta de las propiedades, planta y equipo de activos intangibles y otros activos a largo plazo. Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio emitidos por otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos. De igual manera tendríamos también los cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital emitidos por otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos. También tenemos anticipos de efectivo y préstamos a terceros. De igual manera, los cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. Y tenemos los pagos derivados de contratos a término de futuro, de opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales. De igual manera también tenemos los cobros procedentes de contratos a término, a futuro de opciones y de permutas financieras, excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales. A continuación, les hablaré sobre las actividades de financiación. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de las necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a la entidad. Y a continuación, tenemos unos ejemplos de flujo de efectivo por actividades de financiación, que serían cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad, cobros procedentes de la emisión de las obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o a corto plazo, reembolsos en efectivo de los fondos tomados en préstamo y pagos a realizar por el arrendatario para reducir una deuda pendiente procedente de un arrendamiento. De la NIC 7, flujo de efectivo, principalmente sobre la parte de transacciones no monetarias. Las transacciones de inversión o financiación que no han requerido el uso de efectivo o equivalentes al efectivo se excluirán del estado de flujo de efectivo. Las mismas pues, deben ser informadas en otra parte de los estados financieros, de forma que den toda la información que se considere relevante sobre tales actividades de financiación o inversión. Muchas de esas actividades no tienen un impacto directo en los flujos de efectivo del periodo, a pesar de que afectan la estructura de los activos y el capital utilizado por la entidad, pues resulta coherente excluirlas del estado de flujo de efectivo porque no producen efectivo en el periodo que se está reportando o en el periodo corriente. Un ejemplo de estas transacciones no monetarias son la adquisición de activos, ya sea asumiendo los pasivos o bien mediante la ampliación de un arrendamiento. La segunda opción puede ser la compra de una entidad mediante la ampliación de capital o la conversión de deuda en patrimonio. Cambio en los pasivos que surgen de las actividades de financiación.
Una entidad pues deberá revelar información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos, producidos ya sea por actividades de financiación, incluyendo tanto los derivados de flujos de efectivo como los que no implican el uso de efectivo. En la medida en que sea necesaria la información requerida, la entidad deberá revelar los siguientes cambios que surgen en los pasivos por las actividades de financiación. Un ejemplo de cambios inactivos por la financiación puede ser cambios provenientes de flujos de efectivos por financiación, cambios en la obtención o pérdida de control de una subsidiaria, efectos en las variaciones, por ejemplo, de las tasas de cambio o el cambiario, cambios en valor razonable o algún otro cambio. Como por ejemplo los pasivos generados por las actividades de financiación son pasivos para los que se han clasificado o se clasificarán como flujos de efectivo por actividades de financiación. La información que debe revelar la entidad aplica a cambios en los activos financieros como por ejemplo activos que cubren pasivos que surgen de esas actividades. Una manera de satisfacer la información que se requiere es proporcionar una conciliación entre los saldos iniciales y finales del estado de situación financiera para los pasivos que surgen en las actividades de financiación. Si una entidad revela la información requerida en combinación con la de los cambios en otros activos y pasivos, deberá separar los cambios que surgen solamente de esas actividades de financiación. Los componentes de la partida efectivo y equivalente al efectivo. Una entidad deberá revelar cuáles son los componentes de efectivo y equivalentes a efectivo y presentará una conciliación de los importes de su estado de flujo de efectivo contra las partidas equivalentes sobre las que informen el estado de situación financiera. Las entidades deberán revelar los criterios que fueron adoptados para poder determinar la composición de la cuenta de partidas en efectivo y las que sean equivalentes al efectivo. El resultado de cualquier cambio en estas políticas de determinación, de tanto del efectivo y equivalentes de efectivo, como por ejemplo el cambio en la clasificación de instrumentos financieros, se debe ser presentada en los estados financieros de la entidad. Muchas gracias. Conociendo la parte teórica del anexo 7, estado de flujo de efectivo, procederemos a conocer un poco la parte práctica. Sabiendo que el estado de flujo de efectivo comprende información del estado de situación financiera y el estado de resultados y nos muestra la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y cómo es utilizado. Entonces, les mostraremos acá un pequeño ejemplo sobre un estado de flujo efectivo. Como todo estado financiero, debe estar identificado por el nombre de la empresa, el estado que se está presentando, el periodo que comprende y las cifras que están expresadas. Tenemos nuestro estado de resultados al año 2014, comparativo con el año 2013, y nuestro balance. Tenemos información adicional que puede ser valiosa para la elaboración de nuestro estado de flujo efectivo. Por ejemplo, tenemos las depreciaciones del periodo, que esto corresponde a una partida no monetaria, ya que como tal nos genera un gasto, pero no nos genera un egreso de efectivo como tal, por lo cual es considerado como una partida monetaria. Tenemos baja de equipo, sucede lo mismo que el caso anterior, una partida no monetaria, compra de nuevo equipo. Esto representa un egreso de nuestro efectivo, por lo que es considerada para las variaciones y no procede a la eliminación de lo que es, como es en el caso de las partidas no monetarias. Se procedió a la baja de cuentas por cobrar. Esto es únicamente el reflejo de un gasto, no representa ningún egreso de efectivo. Se decretaron dividendos pagados en efectivo. Esto de igual manera representa un egreso de nuestro efectivo, por lo que es considerado para las variaciones. Sucesivamente debemos determinar con cada una de las actividades seguros pagados por anticipado. Tenemos venta de equipo y una depreciación acumulada. Tenemos que se pagaron dividendos, cuentas por pagar, prima en ventas de acciones. En el mes de junio se colocaron bonos. Esto representa un ingreso del efectivo, por lo que es considerado las variaciones. Propiamente,
explicaremos que nuestro estado de flujo de efectivo está comprendido por 3 actividades principales, que son actividades de operación. En las actividades de operación vemos lo que es nuestros activos circulantes y nuestro estado de situación financiera. En las de inversión vemos lo que es los activos fijos y en las actividades de financiación vemos lo que son pasivos a largo plazo y lo que está relacionado con el capital contable. Entonces, acá vemos que en vez de junio se colocaron bonos, puede ser una actividad de financiación que representa un ingreso de efectivo y lo cual veremos las variaciones que produce al final del periodo. Procedemos a realizar las reclasificaciones de la partida no monetaria, como es las depreciaciones acumuladas, el equipo de la adquisición de equipo, que representó un egreso de nuestro efectivo, no es considerado porque posteriormente lo analizaremos con operaciones en el estado de flujo de efectivo. Provisiones no es considerado, las utilidades retenidas sí, porque estas separaderas representan un ingreso. Seguros gasto únicamente representa un gasto, un registro como tal, es una partida no monetaria. Caja y bancos, únicamente en esta partida tiene la particularidad de que vemos las dos operaciones, una que genera ingreso de efectivo y una que únicamente es una partida no monetaria, por lo que consideramos a eliminar lo que es la partida no monetaria. Como parte de la explicación, las partidas monetarias se eliminan reversando lo que es el registro. Entonces, si en su oportunidad se dio el registro acá, únicamente lo que hacemos es darle vuelta al registro como tal. Bono 14 indemnizaciones, esto aún no se ha pagado, por lo que no ha representado un ingreso de efectivo como tal. Y nos vamos sucesivamente así con cada uno de los casos que podemos ver. Para ello necesitamos la información inicial de nuestro balance del año 2013, nuestras reclasificaciones y nuestro saldo al 2014. Realizamos lo que es un balance ajustado del saldo 2014 menos las reclasificaciones o bien cada una de las variaciones que voy a tener, un comparativo a cómo estaba al inicio del periodo, que es en el año 2013, y nuestra variación. Como se hace una variación de lo que es el balance ajustado al inicio del periodo contra nuestro saldo actual, no podemos determinar como egreso de efectivo nuestras variaciones negativas. Estas van a estar representadas en nuestro flujo de efectivo como una variación negativa y lo que nos va a generar un ingreso como tal lo vamos a ver representado como una variación positiva en nuestro estado de flujo de efectivo. Como les mencionaba anteriormente, se colocaron bonos. Estos generaron un ingreso, por lo que vemos acá de forma positiva en una actividad de financiación. Después de haber reclasificado cada una de nuestras actividades, que lo vamos a ver más a detalle con un flujo de efectivo un poco más pequeño para cuestiones de explicación, vemos que acá nuestras actividades de operación generaron 143,000 de ingresos de flujo. Comparado con nuestras actividades de financiación, vemos que son 162,000 quetzales, por lo que a simple vista vemos que hemos generado más flujos de efectivo por actividades de financiación que por la propia actividad de la empresa. Esto al final es cuestión de análisis y de estudio de cómo se están generando los flujos de efectivo y qué efectos podrían darse más adelante. Vemos que en nuestras actividades de inversión tuvimos una inversión fuerte en lo que es maquinaria y por eso tenemos una disminución de nuestro efectivo. Después de las reclasificaciones tenemos nuestros ingresos por actividades de operaciones menos nuestra inversión, que vemos que es un saldo negativo, por lo que nos va a representar un ingreso, y nuestros ingresos por actividades de financiación, nuestro flujo neto y nuestro saldo de efectivo y equivalentes nos dará el saldo al final del periodo, que son 134,000. Esto lo vamos a ver reflejado acá. Y vemos que hemos ganado nuestro flujo de efectivo.
Iniciaremos con nuestro caso del flujo de efectivo. Para nuestro caso práctico necesitamos el estado de situación financiera comparativo. A ver, en nuestro caso es año 2018 con año 2019. Asimismo necesitamos nuestro estado de resultado como nuestro estado de cambios en el patrimonio. Necesitamos las notas a los estados financieros, pero en este caso, como es un caso pequeño, no las vamos a utilizar. Tenemos que verificar que nuestros estados financieros están debidamente cuadrados y para ello vamos a pasar al siguiente paso. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Es ordenar. Los saldos de nuestras cuentas deudoras van a pasar a positivos y los saldos de nuestras cuentas acreedoras van a pasar a negativo. Vamos a trasladar nuestras cuentas como nuestros saldos, tanto del año 2019 como del año 2018. Estas son nuestras cuentas del estado de situación financiera y abajo tenemos nuestras cuentas del estado de resultados. Como les dije anteriormente, vamos a seguir la lógica que nuestras cuentas van a ser deudoras positivas y nuestras cuentas acreedoras van a ser negativas. A diferencia de esta cuenta, resultados acumulados. Siguiendo la lógica, esta cuenta debería de ir así, trasladando este saldo, debería de ser 8.500 negativo, pero al ver acá tenemos una diferencia de 20.800. ¿Qué representan esos 20.800? Como estamos trabajando cuentas de resultados, resultados acumulados, como dice su cuenta, esta cuenta son los 20.800. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a agregar. Vemos que aquí ya nos cuadra nuestras columnas. En siguiente paso vamos a realizar nuestra variación. Lo que es del año, nuestra variación es el año anterior con el año actual. Y así sucesivamente vamos a ir sacando la variación en cada una de nuestras cuentas. Y aquí concluimos con nuestro primer paso. Buen día, soy Rudy Pelicó y vamos a continuar con nuestro ejemplo de flujo de efectivo. En este caso vamos a ver las partidas de eliminación. Vemos dos columnas de eliminaciones que se dividen debe y haber para las cuentas de propiedad y equipo neto, capital social, resultados acumulados y depreciación. Ahorita vamos a ver más a detalle estas partidas. Aspectos que debemos considerar para las partidas de eliminación. Por las partidas de eliminación no se hace una póliza contable que afecta a la contabilidad de la compañía. Las partidas de eliminación se hace aquellas operaciones en las que no hubo entrada ni salida de efectivo. Vemos primero el enunciado 1, que es un ajuste de las aplicaciones correspondientes al ejercicio 2019 por el monto de 600 quetzales. Vemos que tenemos una partida original con las cuentas de depreciación a propiedad de equipo neto por el monto de 600 quetzales. La partida de eliminación, reversamos la parte original, nos quedaría propiedad y equipo neto a depreciación. Como vemos, esta partida pues no toca efectivo, por lo cual hace parte de nuestras partidas de eliminación en el flujo de efectivo. En el enunciado 2, ajuste por la capitalización de utilidad del ejercicio acumulado por el monto de 300 quetzales. En la parte original tenemos resultados acumulados, capital social, por el monto de 300 quetzales. Y en la parte de eliminación reversamos la parte original y nos quedaría como capital social y resultados acumulados por el mismo monto. Vemos nuevamente que la propiedad de equipo neto pues tenemos 600 quetzales. Y la depreciación, de igual manera, 600 quetzales que estamos reversando. De igual manera, el capital social y el resultado acumulados por el monto de 300 quetzales en las partidas de eliminación. A continuación, mi compañero seguirá explicando la siguiente parte del ejercicio. A mí me corresponde hablar respecto a las actividades de operación.
Como ya les he mencionado anteriormente, ahorita estamos en la parte de la variación neta del flujo efectivo. Entonces, lo que corresponde ahorita es distribuir esta variación neta que se encuentra acá entre tres cosas. Uno, actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Yo les voy a hablar específicamente sobre las actividades de operación. Entonces, como pueden darse cuenta acá, ya estando estas son variaciones netas, las variaciones entre saldos iniciales y saldos finales. Entonces tenemos la variación neta de cuentas por pagar, va aquí en la cobranza de clientes. Se dan cuenta acá está distribuida de cierta forma. Están en las cobranzas de clientes, están pago a proveedores, cobro de intereses, pago de trabajadores, pago de impuestos y otros pagos. Todas esas cuentas de acá son cuentas que van dentro de las actividades de operación de la empresa que se encuentran localizadas específicamente en el activo corriente y en el pasivo corriente, que son donde se encuentran las actividades de operación. Entonces, en este caso, la cobranza de clientes se va a la parte de la variación de clientes por cobrar y va la parte de ventas. Pero esto tiene una lógica contable, y eso es lo que les voy a explicar ahorita. Digamos, una premisa contable es esta, que si tenemos un saldo inicial de cuentas por cobrar más las ventas menos los cobros, nos da como resultado el saldo final de cuentas por cobrar. Pero nosotros lo que nos interesa de esta fórmula es saber en dónde está el flujo efectivo. Entonces, si se dan cuenta, el flujo en sí está en esta parte, en los cobros, ¿dónde está el dinero, el cash? Entonces, tenemos que despejar la parte de cobros. Entonces, decimos, saldo inicial de cuentas por cobrar menos el saldo final de cuentas por cobrar, que sería lo que está acá, que está en el lado derecho, pasa al lado izquierdo restando, y más las ventas, y nos da como resultado los cobros. Los cobros están en el lado derecho, pasan en el lado izquierdo restando. Y esto lo podemos reducir más. Tenemos un saldo inicial de cuentas por cobrar y tenemos un saldo final de cuentas por cobrar. Nos da como resultado la variación de las cuentas por cobrar, más las ventas, nos da como resultado los cobros. Y aquí tenemos entonces, si dan cuenta, los cobros en sí, el cash en efectivo, pues como resultado de la variación de cuentas por cobrar, más las ventas. Eso específicamente, trayendo esta fórmula, trayendo lo que es el flujo efectivo, tenemos entonces la variación de cuentas por cobrar, que son 1000 quetzales, más las ventas. Y esa es la lógica que va a seguir todas las demás actividades. Por ejemplo, tenemos, en este caso, pago de impuestos. Tenemos aquí la variación de impuestos por pagar. Tenemos la variación de saldo inicial más saldo final de impuestos por pagar, más su variación en impuestos en el estado de resultados de impuestos por pagar. Entonces, esa es la lógica que sigue. Es la variación que tiene en el estado de situación general, más su variación o su efecto que tiene en sí en el estado de resultados. La única que no sigue esta lógica es quizás pago a proveedores. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, que en pago a proveedores tenemos variación en existencias, tenemos variación en ventas por pagar y tenemos el costo de ventas. ¿Pero por qué? O sea, tiene una razón específica, porque esto sí, es lo que les voy a explicar ahorita. Entonces, otra de las premisas contables es esta. Si tenemos un saldo inicial de cuentas por pagar, más las compras del mes, menos los pagos, nos da como resultado el saldo final de cuentas por pagar. Pero lo que nos interesa igual es el flujo. ¿Cuál es el flujo acá? Son los pagos. Entonces tenemos que, en este caso, despejar los pagos. Entonces tenemos el saldo inicial de cuentas por pagar más las compras, menos el saldo final de cuentas por pagar, que está en el lado derecho, pasa al lado izquierdo restando, igual a los pagos que están en el lado izquierdo, pasa al lado derecho con signo cambiado, ¿verdad? Entonces, esta fórmula, si se dan cuenta, lo podemos incluso reducir más. Tenemos saldo inicial de cuentas por cobrar, por pagar, más compras, menos saldo final de cuentas por pagar, se reduce a variación en cuentas por pagar, menos las compras, más las compras, nos da como resultado el pago. Pero ¿qué pasa acá? ¿Tenemos variación de cuentas por pagar? Sí, la tenemos esta, es la variación de cuentas por pagar. Pero lo que no tenemos acá son las compras. Entonces tenemos que determinar cuáles son las compras. Entonces, otra de las premisas contables son estas, que tenemos un saldo inicial de existencias, más las compras del mes, menos el saldo final de existencias, nos da como resultado el costo de ventas, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que determinar acá, o lo que tenemos que despejar, o lo que nos interesa a nosotros despejar, es esta parte, la de compras. Entonces, despejamos las compras. Entonces, tenemos compras es igual al saldo final de existencias, que menos el saldo inicial de existencias, que está en el lado derecho, pasa al otro lado, pues siendo cambiado, más el costo de ventas. Nos da como resultado las compras. Entonces, tenemos un saldo inicial de existencias, menos un saldo final de existencias. Obviamente, eso es una variación de existencias, más el costo de ventas. Nos da como resultado el compras. Entonces, aquí ya tenemos qué es lo que representa compras. Entonces, esta fórmula de compras la pasamos acá dentro en vez de colocar compras, colocamos toda esta fórmula. Entonces, decimos variación en cuentas por pagar, que es lo que está acá, más variación en existencias, que es lo que tenemos acá, más el costo de ventas, que es lo que tenemos acá, nos da como resultado el pago a proveedores, que es lo que nos interesa. Entonces, si se dan cuenta, tenemos variación en cuentas por pagar, variación en existencias, más costo de ventas, nos da lo pago, es lo que tenemos exactamente acá. Tenemos variación en cuentas por pagar, tenemos variación en existencias y tenemos el costo de ventas.
y eso nos da como resultado el pago a proveedores. Entonces, todo eso tiene una lógica de por qué va aquí, no es de memorizárselo, ¿verdad? Sino es seguir una lógica contable, y es lo que hay que aplicar acá al momento de distribuir. Y eso es lo que les quería decir respecto a este concepto. Entonces, mi compañero seguirá con la presentación. Continuando con la distribución de nuestras variaciones netas, procedemos a distribuir las actividades de inversión, el cual en este periodo podemos observar que tuvimos una compra de un activo financiero, lo cual nos dio una variación neta de 1.600. Esta variación proviene de propiedad, planta y equipo neto, que a principio de año teníamos una cantidad de 2.000 y a final de año tuvimos una cantidad de 3.000, dándonos una variación de 1.000. En las eliminaciones podemos observar estos 600, que es la depreciación acumulada que tuvimos en el periodo, y esta, al ser una partida no monetaria, se le da vuelta a la partida para darnos la variación neta del periodo, siendo estos 1.600. Al no tener más actividades de inversión, colocamos estos 1.600 en la columna de las sumas. En actividades de financiamiento podemos observar que tuvimos dos variaciones: un aporte en capital de 200 en efectivo y un pago de dividendo por 20.300 también en efectivo. Esto los podemos cerciorarnos en el estado de cambios en el patrimonio, ya que vemos que el capital social al principio de año contábamos con 3.000 y al final de año teníamos 3.500, dándonos una variación de 500, pero en las eliminaciones podemos observar que estos 300 fueron una capitalización de utilidades retenidas de periodos anteriores, dándonos como una variación neta los 200 que se realizaron en efectivo. De igual manera, en los resultados acumulados podemos ver los 20.300 que se pagaron en dividendos también en efectivo. Como les comentaba, en el estado de cambios en el patrimonio nos podemos cerciorar de que esas cantidades estén correctas, viendo aquí que a principio de año el capital contábamos con 3.000, el aporte en efectivo de los 200 y la capitalización de resultados acumulados de los 300, dándonos al final de año los 3.500. También podemos observar aquí los 20.300 de pago de dividendos. Al no tener más actividades de financiamiento, volvemos a colocar estas cantidades en la columna de las sumas. Ahora que ya tenemos todas nuestras distribuciones de nuestras variaciones netas en sus columnas respectivas, procedemos a sumar todos los resultados de las columnas, lo cual nos tiene que dar la variación del flujo de efectivo que tuvimos en el periodo, que si podemos ver es de 200. Podemos corroborar que a principio de año teníamos 800 y al final de año tuvimos 1000, lo cual nos da una variación, la misma que se comprueba al sumar la distribución de todas nuestras variaciones. Gracias. Buenas noches. Continuando con nuestra exposición de estado de flujo efectivo por el método directo, yo les hablaré sobre la elaboración del estado financiero como tal de flujo de efectivo. Bueno, continuando con la exposición y la explicación que ya dieron mis compañeros sobre la elaboración de la hoja de trabajo, una vez terminada la hoja de trabajo, procedemos a la elaboración del estado financiero como tal. Como todo estado financiero, lleva un encabezado donde tenemos el nombre de la entidad, qué estado financiero estamos trabajando y qué periodo estamos trabajando. Luego iniciamos con la elaboración de nuestro estado financiero. Esta parte inicial, esta información inicial que nosotros presentamos es la que diferencia el método directo con el método indirecto, ya que este se llama método directo porque organiza las operaciones de la empresa y las clasifica en categorías principales. ¿Qué quiere decir esto? Que las entidades que opten por este método directo deben presentar información sobre operaciones como cobranza de clientes, pago a proveedores, cobro de intereses, pago de empleados, pago de impuestos
otros pagos como pago de intereses bancarios, etc. Es así como nosotros precisamente iniciamos nuestro estado financiero por el método directo, revelando información sobre las operaciones de los rubros antes mencionados. En cuenta tenemos cobranza de clientes con 70.882. Estas cantidades nada más las trasladamos de nuestra hoja de trabajo, ya que son los totales que nosotros ya determinamos. Si se dan cuenta, estas cantidades nosotros las traemos de nuestra hoja de trabajo, como es cobranza de clientes, pago a proveedores, cobro de intereses. Se dan cuenta, todo lo traemos en nuestra hoja de trabajo. Pago a empleados, pago de impuestos, otros pagos. Al ya detallar estas actividades de operación, nosotros las sumamos y nos da el efectivo neto generado por actividades de operación. Es así como se inicia el estado financiero por el método directo, detallando las actividades de operación de la empresa. Al igual que nuestra hoja de trabajo, seguimos con nuestras actividades de inversión. Estas actividades de inversión tenemos cuentas como pago por compra de propiedad, planta y equipo con 1.600. De igual manera, todas las cuentas nosotros las trasladamos de los totales que ya tenemos en nuestra hoja de trabajo. Se suma como en el apartado anterior y esto nos da un efectivo neto utilizado por actividades de inversión. Luego continuamos con nuestras actividades de financiamiento que en nuestro ejercicio tuvimos capital recibido en efectivo y pago de dividendos. Las cantidades 200 y 20.300. ¿Se dan cuenta? Todas las cuentas las traemos de nuestra hoja de trabajo. Igual se suma para que nos dé un total de efectivo neto utilizado por actividades de financiamiento. Una vez determinados nuestros totales de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento, nosotros debemos determinar el flujo efectivo neto del periodo. Ese flujo nosotros lo determinamos sumando nuestros totales de actividades de operación, inversión y financiamiento como lo ven en la fórmula. Nosotros lo sumamos y nos da el flujo neto del periodo. Luego, según en la estructura del estado financiero, nosotros debemos sumar el saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo. Este saldo nosotros lo traemos de, estos 800 nosotros lo traemos de nuestro saldo final del periodo anterior, en este caso el año 2018. ¿Por qué el saldo final del 2018? Porque el saldo final de efectivo del 2018 es nuestro saldo inicial de efectivo para el año 2019. Es por eso que nosotros traemos el final del año anterior, porque ese fue con el que iniciamos la operación el nuevo año. Se suman estas dos cantidades como lo ven en la fórmula y esto nos da un saldo final de efectivo y equivalente de efectivo, que en este caso nos dio 1.000 quetzales. Esta cantidad nos debe cuadrar con nuestro saldo inicial nuestro saldo final, perdón, de efectivo del año 2019. En este caso fueron los 1.000 quetzales. Y es de esta manera en la cual se elabora y se estructura el estado financiero de flujo efectivo por el método directo. Recordemos que este estado financiero es muy importante ya que refleja la capacidad que tiene la empresa de generar efectivo y cómo la distribuye o cómo la maneja dentro de la operación de la misma. Muchas gracias.